¿Cuántos saben que el Señor tiene su pueblo para alabarle? El Señor te tenía hoy para alabarle. Amén. Para que te goces con Él, para que salte su presencia. Vamos a leer el libro de San Juan 2. Evangelio de San Juan. San Juan 2. Que el Señor quite todo obstáculo del camino, mis hermanos, y que ellos puedan llegar a escuchar tu palabra. Bendito Rey, y si no pueden llegar, bendícelos donde quiera que estén, Padre Santo. Tú eres Dios grande y poderoso, y hoy te amamos en este lugar. Eres maravilloso y eres bendito, porque aquí en este lugar hay vino celestial. ¿Cuántos están aquí? Evangelio de San Juan 2, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad y revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren aprender? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor así. Dice, al tercer día, sí, 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, no tienes conmigo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Padre bendito, esta es tu palabra, precioso Dios. Padre, tú sabes que soy el más pequeño de tu reino, Padre Santo, pero aquí estoy, precioso Dios, menguando para que tu Santo Espíritu crezca en este lugar y tu palabra fluya, precioso Dios. Espíritu Santo, trae fluidez a la palabra, que corre como un río, que llega a lo profundo del alma, llega a la médula ósea, que toque los tuétanos, precioso Dios, Padre Santo, que discierne, precioso Dios, y rompa todo eso entre el alma y el espíritu, precioso Dios, Padre Santo, y discierne las intenciones del corazón. Hoy, precioso Dios, estamos aquí, bendito Rey, Padre Santo, para que tu palabra traiga vida, precioso Dios. Levanta, precioso Dios, y haz de cada uno de nosotros esos hombres y mujeres grandes delante de la presencia de Dios. Hoy te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dice la palabra de Dios que Jesús está en un lugar que se llama Cana de Galilea. En ese lugar hubo unas bodas y la boda era muy importante. Invitaron a María, la madre de Jesús, pero también invitaron a Jesús y los discípulos. Jesús fue a esas bodas. Dice que cuando llegó a ese lugar, Jesús empieza a mirar todos los que están en las bodas. Y todos los que están en las bodas están disfrutando, están tomando, está cada uno en su placer, en su deleite. Y Jesús está ahí mirando en ese lugar. Jesús llegó a ese lugar, pero dice que estaban tomando vino, pero dice que María le dice a Jesús, se acabó el vino. Se acabó el vino. Este tema se llama cuando se acaba el vino. Se acabó el vino. Cuando se acabó el vino, en medio de la reunión, que esta reunión simboliza el mundo, en medio de la reunión se acabó el vino, se acabó el deleite, se acabó el disfrute, se acabó en lo que ellos se apoyaban en su fuerza, se acabó su alegría, se acaba este vino y todos quedaron con una gran necesidad. ¿Y cuál es la gran necesidad que todos quedaron en esa fiesta? Todos quedaron con una gran necesidad de vino. Todos acabaron en su alegría tomando este vino, pero este vino se acaba. Cuando este vino se acaba, viene María y le dice a Jesús, Jesús, se les acabó el vino. Jesús estaba en ese lugar solamente esperando que se les acabara el vino. ¿Cuántos están aquí? ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Jesús nos ve, Jesús de Nazaret nos ve a nosotros caminar en esta vida.
Y nosotros andamos caminando en esta vida sin necesidad de Él. Y Él nos ve que nosotros caminamos en esta vida y andamos en nuestros placeres terrenales, tomando un vino inferior en esta tierra. Y Él solamente espera que se nos acabe el vino para ver cuál es nuestra necesidad. Jesús siempre está esperando que tu necesidad aparezca para Él aparecer. Uy, yo no sé cuántos están aquí en este lugar. ¿Quién vive? Ese vino se les acaba, ya en ellos se les crea una necesidad. Ese vino era el placer de la vida de ellos. Ese vino era donde ellos apoyaban su fuerza. Ese vino era el deleite de ellos. Pero Jesús estaba en ese lugar y como todos tenían vino, a nadie le interesaba Jesús. Y eso nos pasa a nosotros en la vida. Nosotros cuando estamos en la buena, cuando tenemos empleo, cuando tenemos economía, cuando tenemos salud, cuando tenemos la mujer que queremos, ya no nos interesa Jesús porque tenemos vino. ¿Cuándo estamos aquí? Pero Jesús solamente está esperando que se le acabara el vino para Él aparecer. Y dice que María, su madre, ve que se les acaba el vino. María ve la necesidad que tiene. Y María viene donde Jesús y le dice: Jesús, 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 se les acabó el gozo, se les acabó la alegría, se les acabó la fuerza. Ahora lo que tiene es necesidad. Santo, diga santo. 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 Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Jesús estaba en ese lugar porque Jesús venía con un propósito a ese lugar. Y Jesús está en este lugar, Jesús de Nazaret, porque está con un propósito para tu vida. Y para mi vida. Se les acabó el vino. ¿Cuándo estamos aquí? ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Hay un hombre que se llama Daniel. Daniel es llevado cautivo, es sacado de su casa, de su familia, de su entorno, y lo llevan cautivo, amarrado, rumbo a Babilonia. Lo hacen pasar por el desierto. Y llegan al desierto, y en Babilonia hay un rey que mata o da vida. Se llama el rey Nabucodonosor. Y lo llevan a Daniel. Y Daniel lo han escogido como un hombre de mucha sabiduría y mucha inteligencia. Y Nabucodonosor lo necesita para él. Y Nabucodonosor le dice al jefe de los eunucos: denle a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego esta comida que yo les envío y el vino del rey. Les envió la comida que era del banquete del rey y les envió el vino del rey. Cuando llegó el eunuco, le dice a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego: ustedes tienen que comer esta comida. Cuando les sirve esa comida, Daniel dice: no, yo no quiero comer esa comida, ni me quiero tomar esa bebida, ese vino del rey. ¿Sabe por qué no quería tomar ese vino? Porque era un vino inferior. Ay, yo no sé cuántos están aquí. Era el vino del rey, pero para Daniel era un vino inferior. ¿Cuántos están aquí? Vamos a ir a Daniel. Daniel 1. Santo es el Señor. Dice Daniel 1.5. 1.5. El 5. Sí. Y les señaló el rey. Ración. Perdón. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Siga. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach
y a Azarías, Abed-Nego. Siga. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la proporción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Siga. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos se llama Aspenaz. Él le lleva la comida del rey, el vino del rey. Y Aspenaz le dice a Daniel, si ellos no comen y no toman el vino del rey, y el rey los encuentra pálido, el rey lo mata a él y los mata a ellos. Daniel le dice, no nos obligue a contaminarnos, yo no quiero tomar este vino. ¿Sabe por qué Daniel no tomaba ese vino? Porque Daniel sabía que ese vino se acababa. ¿Cuándo estamos aquí? Cuando Jesús está en la boda de Cana, Jesús sabía que ese vino se iba a acabar. Ahora Daniel dice, yo no voy a contaminarme con el vino del rey porque ese vino se va a acabar. Y yo tengo cosas más grandes que Dios tiene para mí. El placer del mundo se acaba, el deleite del mundo se acaba, pero los que están en Dios permanecen ¿para qué? Diga, para siempre. Si estoy en Dios, diga, si estoy en Dios, permanezco para siempre. Amén. Dar un aplauso al Señor. Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego proponen en su corazón no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor, ni con el vino. Para el rey Nabucodonosor, ese era el mejor vino. Para Babilonia era el mejor vino. Pero para Daniel no era el mejor vino, porque Daniel sabía que había un vino celestial. ¿Sí estamos aquí? Cuando Daniel se propone a no contaminarse con ese vino inferior, con el vino del rey Nabucodonosor, Daniel sabe que Dios lo va a respaldar en todo. Cuando Daniel propone eso en su corazón, Dios coloca gracia con el jefe de los eunucos para que Daniel no comiese ni bebiese ese vino. Daniel lo que hizo fue empezar a ayunar y ayunó para que Dios le diera revelación y sabiduría, y empezó a comer legumbres y empezó a llenarse de la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando Daniel se presentó, Sadrach, Mesach y Abed-Nego ante el rey Nabucodonosor, los encontró más fortalecidos que todos los demás brujos, astrólogos, hechiceros, tabaqueros, agoreros del reino de Babilonia. Estos hombres, ¿cómo llegaron reverdecidos? Diga, reverdecidos. ¿Cómo llegaron robustos? ¿Cómo llegaron bien delante de la presencia del rey Nabucodonosor? ¿Sabe por qué? Porque no se contaminaron con un vino inferior. Dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que Sansón, un hombre que tenía un gran propósito en esta tierra, Dios eligió a Sansón desde el vientre de su madre. Y Dios le dijo a Sansón que tenía un voto nazareo. Y el nazareo no se podía cortar el cabello, y tampoco podía beber vino terrenal. El nazareo tenía que consagrarse para Dios. A medida que Sansón se consagraba para Dios, venía más fuerza, venía más poder para Sansón. Venía el Espíritu Santo y poder sobre él, y empezó él a derrotar a los filisteos. Empezó a coger Sansón tanta fama, tanto poder, que la gente lo exaltaba. Era un juez Sansón. Pero dice la palabra de Dios que Sansón empezó a gustarle las cosas de los filisteos. Y Sansón se empezó a dejar llevar por las cosas de los filisteos y empezó a enamorarse de Dalila, y Dalila le empezó a dar del vino inferior. Y cuando Sansón empezó a tomar del vino inferior, Sansón empezó a quedarse en el vino inferior y dejó el vino celestial por un vino inferior. Y cuando dejó el vino celestial por el vino inferior, Sansón empezó a ser oprimido, empezó a ser pisoteado, empezó a ser maltratado, empezó a ser burlado. ¿Por qué? Porque dejó el vino celestial por un vino inferior. Cuando tenía el vino celestial tenía poder, le iba bien, resplandecía
día era reverdecido, pero cuando tomó el vino inferior de los filisteos con Dalila, empezó a ser pisoteado. Yo no sé cuántos están en este lugar. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y a su pueblo, y a su pueblo, y a su pueblo. Cuando Sansón está en la cárcel, le han sacado los ojos, Sansón se empieza a recordar que Dios tiene un vino celestial, el cual ese vino da poder. Poder. Y en esa cárcel empieza a pedirle a Dios que empiece otra vez a enviarle ese vino celestial para él tomarlo, para llenarse de poder. Yo no sé cuántos quieren ese vino celestial. Da un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Lucas 1:13. San Lucas. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Vamos en el 14. Espera un momentico que vamos a la pantalla para que todos estemos también ahí. ¿Y tendrá gozo y qué? Y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. ¿Cómo se iba a llamar este muchacho? Juan. Se iba a llamar Juan, el cual se llama Juan el Bautista. El Bautista. Sigamos. Porque será grande delante de Dios. ¿Será qué? Grande. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser grandes delante de Dios. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser grandes delante de Dios. Amén. Pero mire lo que dice. ¿Qué dice? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mire que Dios le dice a Zacarías, por medio del ángel Gabriel, le dice: tu hijo no beberá vino ni sidra, porque para Dios el vino que se bebe en la tierra y todo lo demás es inferior. ¿Cuántos estamos aquí? Es inferior. Entonces la gente dice: no, el vino no es malo, es inferior. Dios tiene un vino superior que se llama el vino celestial. Dice que ese vino celestial viene ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Dice: y será grande. Todos nosotros en nuestra fuerza queremos ser grandes. Pero Dios no quiere que tu fuerza sea grande. Él quiere que tú obedezcas para hacerte grande. No sé cuántos están aquí. Dice: porque será grande delante de Dios. Tenía un propósito. Pero este hombre no podía tomar vino ni tampoco sidra. ¿Y qué es el vino y qué es la sidra? Ahorita vamos a ver qué es el vino y qué es la sidra. ¿Qué iba a beber Juan el Bautista? ¿Sabe qué iba a beber Juan el Bautista? Vino celestial. Diga: Señor, yo quiero vino celestial. Has venido mi vida con tu santo espíritu, has abordado el agua en vino, has derramado tu precaución, y tu espíritu mi vida, Vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Has ceñido mi vida con tu Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su espíritu ministra vino celestial. Ay, vino celestial, 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 ay, vino celestial. Al vino celestial se derrama en el lugar.
esto. Aquí hay vino celestial. Amén. Dice que Juan el Bautista no podía tomar vino ni sidra. Porque el vino, vamos a Proverbios 21. Mire lo que es el vino. 21. El vino es escarnecedor. Pastor, ¿qué es escarnecedor? Cuando uno se pone a tomar ese vino inferior y uno empieza a hablar mal de los demás. Y uno se mete en problemas con Dios. Porque el vino hace que uno empiece a soltar la lengua. Y la lengua, y la lengua, y la lengua, y la lengua, y la lengua. Y la sidra es alborotadora. Pastor, ¿qué es la sidra? La sidra es la bebida más fuerte. Y el vino es la bebida más suave. Y Dios dice, no pueden beber ni vino ni sidra. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Si usted quiere ser grande delante de la presencia de Dios, usted tiene que evitar esto. Pero si usted quiere estar grande de la presencia de cualquier ser humano, pues hágalo. Pero ningún ser humano va a ser eterno si Dios no está. Pero si Dios está, vamos a ser eternos porque su palabra permanece para siempre. ¿Sí estamos aquí? El vino es escarnecedor. Escarnecer es hablar mal de los demás. La sidra es alborotadora, uno se alborota y en medio de esa bebida fuerte, de ese whisky, de ese Bucana, de ese Ricky Martin o Remy Martin, de ese Old Par, de ese Vodka, de esa cerveza Budweiser, de esa Águila, sale mano y ¡pa! ¿Por qué me pegó? Ay, no, es que estoy borracho. Yo no me acuerdo de nada. Porque es alborotador. Agárrenlo, no lo dejen salir, tráiganlo a la casa, se va a ir. A mí nadie me agarra porque los acabo a todos. Ay, déjenlo que se vaya y se mate. Alborotador. Dios le dijo a Juan el Bautista, no vas a beber ni vino ni sidra, para que seas grande delante de la presencia de Dios. Y el que es grande de la presencia de Dios va a ser grande delante de los hombres. Aplauda, hijo, aplauda, joven. Pero nosotros queremos ser grandes delante de los hombres. Y entonces nos entregamos a unas cosas que Dios ha dicho que no. Y nos justificamos y sacamos argumentos y excusas. Y Dios ha dicho no. Y entonces decimos no, pero Jesús hizo vino. Pero vamos a ver qué vino va a ser Jesús. ¿Cuándo estamos aquí? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Pastor, ¿y usted por qué trae este tema? Porque Dios quiere que tú seas grande delante de Él. Esta es la condición. Y pastor, ¿y una palacera? Tampoco.